Pueblo, grandes noticias para nuestro país y muy malas para el uribismo. La extrema derecha llora mientras las Fuerzas Armadas, bajo el mando de su máximo comandante en jefe, el presidente Gustavo Petro, continúan asestando golpes contundentes. 42 narcos invisibles capturados y más de 170 identificados durante el gobierno Petro, informó la Policía Nacional. La W conoció en exclusiva información que detalla cómo delinquen y las conexiones que tienen los narcos invisibles en Colombia. Poseen capacidad de tráfico internacional de cocaína y solvencia económica necesaria para invertir en la cadena del valor ilícito. Manejan un bajo perfil y combinan sus actividades ilícitas con negocios legalmente constituidos. Estas personas actúan a través de coordinadores o cabecillas visibles e incluso algunos de ellos son integrantes de grupos armados o bandas delincuenciales. Delinquen bajo esquemas horizontales agrupando narcotraficantes para traficar conjuntamente y cumplir con la demanda internacional. En ese sentido, dice el informe de inteligencia de la policía que conoció la W, que también negocian con narcotraficantes recluidos en centros carcelarios a nivel nacional que sirven como socios o incluso pueden mantener una dinámica de coordinación en las regiones del país. Pero también estarían negociando con redes transnacionales o emisarios de los carteles mexicanos, mafias italianas y españolas, además de organizaciones europeas y bandas criminales de Brasil para enviar la cocaína a estos países. De este modo se las arreglan para articular o tercerizar las redes proveedoras de servicios que diversifican sobre segmentos de la cadena de suministro de la cocaína, bodegaje, transporte, corrupción, logística y seguridad. Estas acciones no las verás en los medios prepagos del establecimiento, pero son una realidad que muchos prefieren ignorar y así a muchos les duela. Esto no es solo un gobierno, es un pueblo. La policía capturó a John Jorge Sepúlveda González, cabecilla de ese flagelo del Clan del Golfo. Este sujeto coordinaba los envíos del polvito blanco a Estados Unidos tras las capturas de alias, Pelo Mono y Plástico. Fue capturado en Necoclí, Antioquia, en coordinación con Fiscalía y agencias internacionales, responde a una orden de extradición emitida por la Corte Distrital Este de Texas, que lo acusa de concierto para fabricar y distribuir esa sustancia. Asimismo se les tumbó más de 3 toneladas evaluadas en más de 113 millones de dólares, esto dijo el ministro. Así fue como Armada, Fuerza Aérea y JEPS incautaron más de 3.3 toneladas de esa sustancia, evaluada en más de 113 millones de dólares en el mercado ilegal internacional. Más detalles en el tweet. Los continuos golpes a las estructuras criminales y la incautación de bienes ilícitos demuestran el compromiso del gobierno con la justicia y la seguridad. A pesar de la oposición, el gobierno Petro sigue adelante trabajando incansablemente para mejorar la vida de todos los colombianos. A continuación, vamos a conocer varias noticias de impacto. Observan ustedes ahí en la imagen a efectivos de la Policía Nacional en un puesto de control en la vía que conecta de Andalucía a Cerritos. Esto es en el municipio de Obando, Cauca, donde los uniformados le solicitaron a ese camión que ustedes observan ahí un registro. Hay ustedes evidencia que al parecer son militares, sin embargo, notan una conducta extraña en el conductor, incluso en las personas que portan los uniformes de uso privativo para la fuerza. Pues bien, estas personas fueron capturadas porque no eran militares, aunque lo parecían. 8 de ellos fueron detenidos por la autoridad, muy bien por la policía, por la pericia, de haber identificado a estas personas que estaban prácticamente disfrazadas y que llevaban armas de fuego, en este caso fusiles Galil 756, les decomisaron también una pistola Taurus, armamento de largo alcance, como el que ustedes evidencian en ese momento. No llegamos a imaginar el riesgo que cometieron los policías, porque pues, independientemente de que fueran o no fueran miembros de la fuerza pública, pues eran personas que estaban fuertemente armadas. Y bueno, de inmediato se procedió a la requisa, a la inspección del automotor que ustedes están evidenciando y resulta pues, que no solamente llevaban armas, que fueron capturados por porte ilegal de armas, sino también por tráfico de estupefacientes. Algo más de 1.100 y algo de kilos, lo que llevaban al interior de ese automotor que seguramente iban a ser comercializados no solamente en esa zona del país, sino imaginamos que también iba a ser distribuido en otros lugares del territorio nacional. Imaginemos lo que está pasando en nuestro país. Cómo es que ahora se consigue esta clase de armamento, fusiles de largo alcance, que pueden generar un daño enorme. Imaginemos que alguna de estas personas hubiera entrado en algún estado de exaltación, hubiera detonado un arma de estas. No puedo llegar a imaginar lo que hubiera podido suceder. Una tragedia y seguramente estaríamos hablando, o el detalle de la noticia sería otro. La verdad, muy bien por los miembros de la policía, por el puesto de control de los uniformados y a la habilidad, la pericia, el conocimiento que tienen los efectivos de la Policía Nacional, que lograron identificar que estos hombres no eran militares y que al inicio, cuando ellos los llaman al orden y le dicen que por favor la requisa, tratan de resistirse
pero al final acceden de manera muy sumisa a bajarse. Ahí es donde se dan cuenta que no son militares. Porque donde hubieran sido militares, créanme que no se bajan del camión. Esto por el tema del ego de las instituciones armadas del Estado. Bien por estos operativos que se desarrollan no solamente en el Valle del Cauca, sino también en otros escenarios. Es que la gente se molesta cuando lo requieren los antecedentes, cuando le piden una requisa al vehículo, ¿no? Es por nuestra seguridad. Imaginemos que hubieran podido haber hecho estos individuos con esas armas. Eso me gusta más. Información objetiva y veraz. También se dio de baja un máximo cabecilla en medio de enfrentamientos entre el Ejército de Colombia y el Frente Ismael Ruiz. En límites entre Tolima y Huila, murió en desarrollo de operaciones militares alias Julián Uribe, segundo al mando de esta estructura de las disidencias de Iván Mordisco. En esta operación, le quitaron la vida a otros 4 integrantes de este grupo, ya ustedes saben, pero más de 200 personas instrumentalizadas por este grupo ilegal realizaron una asonada y tomaron por la fuerza 3 cuerpos sin vida, lo que alteró el lugar de los hechos. Asimismo, gracias al apoyo de inteligencia grate de la policía, se logró la ubicación de abundante material de ese tipo, intendencia y comunicaciones. Por otro lado, el ministro de Defensa demuestra el compromiso con Colombia y la Sierra Nevada de Santa Marta, el cual visitó a la comunidad Cogi para escuchar sus inquietudes con respecto a la situación de seguridad en esta región y blindarla de las amenazas de los grupos armados organizados. Además, les agradeció por la oportunidad de permitirle entrar al corazón del mundo. Continúan las noticias históricas y esta vez la oportunidad es para mi tierra. Capturaron un presunto cabecilla del Clan del Golfo. Esto dijo el ministro de Defensa. Cayó alias Eliezer, cabecilla financiero del Clan del Golfo, en un trabajo de policía en coordinación con Gaula y Fiscalía en Calamar, Bolívar. Por medio de flagelos en Calamar, Maates y María la Baja que afectaban a constructoras, agricultores, comerciantes y empresarios, Eliezer generaba ganancias de más de 400 millones mensuales para ese grupo. Afectamos las finanzas del clan y protegemos a las comunidades del flagelo. Así es como la fuerza pública actúa contra los grupos de delincuencia organizada que atentan contra las libertades personales de las comunidades. Ejército y Fiscalía capturaron en Bucaramanga a 21 sujetos, quienes en su mayoría eran de una misma familia y hacían parte del grupo delincuencial Casa de Tortura. Desde hace más de un año, labores de inteligencia del Gaula Santander y con el apoyo del Batallón de Ingenieros de Combate No. 5, permitieron dar con el paradero de estas personas y su modus operandi, quienes a través de 8 fundaciones estarían cometiendo distintos vejámenes contra sus víctimas, habitantes de calle. Deberán responder por múltiples actos que ustedes están observando. Cauca es Colombia. ¿Sabían ustedes que hace más de 15 años las comunidades del Plateado y del Micay sobrevivieron sin fuerza pública que los defendiera? Y como si fuera poco, sin señal de ninguna clase. Estaban totalmente incomunicados y, si se quiere, aislados. Gobiernos anteriores encubrieron esto, que el cañón del Micay es una minita de oro y un corredor para sacar el polvito blanco, que muchos políticos y gente de bien se benefician. Este gobierno no solo llegó dando bala, sino que también llegó con políticas públicas que permiten transformar una sociedad de verdad. Vuelve la fuerza pública, el internet, la prosperidad para todos. 80 toneladas de alimentos y kits básicos para personas que son víctimas de desplazamiento forzado. Esto es previsible en situaciones de confrontación. Los actores armados suelen presionar las comunidades para que se desplacen y salgan de los territorios. Nuestro llamado como gobierno nacional es a que no tengan miedo. Estamos con ustedes, los vamos a apoyar, no vamos a retirarnos del territorio. Es muy importante que la gente cuente con la fuerza pública, cuente con el gobierno nacional y los gobiernos locales. Estamos para apoyarlos. Estas son las banderas que hoy se ven en el cañón del Micay, en el Cauca, contraste a lo que sucedía antes. También el general William Salamanca dijo: recapturado disidente del bloque Amazonas. En Sabanas de San Ignacio, municipio de Mapiripán, Meta, ubicamos a Sneider Mendoza, cabecilla de Comisión de Finanzas del Grupo Armado Organizado, Arcesio Niño, investigado por ese delito de 3 jóvenes en Puerto Gaitán, en diciembre de 2022, la quema de 2 buses y por el envío de videos intimidantes a empresarios, comerciantes y ganaderos, exigiendo el pago de ese flagelo. Durante la acción policial, coordinada con el Ejército y la Fiscalía, el fugitivo, quien se había fugado con su hermano en enero de 2023, resultó herido en el cruce de disparos y se le prestó la correspondiente asistencia humanitaria. El presidente Gustavo Petro también trinó y de esta manera dio a conocer la noticia. Ha sido capturado, alias Juan Naranjo, uno de los máximos extorsionadores en la Orinoquía y Amazonía colombiana. Este es el cambio y la gran diferencia de los gobiernos anteriores. Hoy contamos con una policía y ejército comprometidos que actúan y responden como debe ser, respetando los derechos humanos y prestándole los primeros auxilios a los criminales. Esto no pasaba con la derecha al mando y lo peor, no daban resultado.
Bueno, sí daban, pero claro, miedo y con inocentes, que no es lo mismo. Para finalizar, está comprobado que lo último que le interesa a la extrema derecha es ver a Colombia progresar. Y claro, por eso nada les parece bien, porque si estas cosas se dan con éxito, no volverán al poder que tanto anhelan. Por eso el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, dijo: Paloma Valencia, quien tiene demandada la reforma pensional para que los viejos y viejas de Colombia no tengan un bono de 230.000 pesos, triunfa parcialmente en su demanda contra el programa Jóvenes en Paz. Gracias a ella, tendremos que excluir a los jóvenes en pobreza y vulnerabilidad del programa, pero podemos seguir el programa con jóvenes en pobreza extrema. Imaginen al Centro Democrático gobernando. Nos desmontan todos los programas sociales. Siendo así, recuerda siempre no creerme. Investigue y corrobore la información en otros medios. No trague entero. Así que mi gente, yo soy Jean-Pierre Rodríguez con un video más. Nunca lo mire por el lado negativo, sácale lo positivo. Sean felices. Jean-Pierre les dice.